todas, buenas tardes. Yo soy la doctora Hidalgo. Primero quiero saludarlos porque no es fácil estar en un curso en esta época del verano. Todo el mundo está preparando cosas para pasear, para ir a la playa, relajarse. Y sentarse aquí una tarde después de almorzar, pues significa mucho y habla muy bien de ustedes, ¿sí? Entonces voy a comenzar hablándoles sobre rinitis alérgica y un poquito de sinusitis, porque me encargaron el tema y sé que es un tema importante para que todos puedan de alguna manera tener idea de cómo se debe manejar un paciente con las diferentes dolencias que son diferentes, ¿no? Ambas. Muchas veces se confunden rinitis con sinusitis y estoy segura que a ustedes les va a tocar que les va a llegar un paciente y les va a decir: doctora o doctor, vengo por mi sinusitis. ¿Listo? Vengo por mi sinusitis. Ellos mismos se hacen el diagnóstico, cuando en el fondo no es una sinusitis, no es una rinitis alérgica, ¿sí? Entonces por eso quiero que tengan en cuenta mucho las cosas que yo les voy a decir y los tips para que puedan saber cuál es aquella y cuál es la otra, ¿sí? Bien, entonces, recordar un poquito la anatomía de los senos paranasales, ¿no? Saben ustedes que son expansiones de las cavidades nasales dentro de los huesos craneales. Es decir, nuestro cráneo no es un conjunto de huesos sólidos, sino tienen un hueco. Esas cavidades, de alguna manera, alivianan el peso de la cabeza, ¿no? Nos sirven como resonador de la voz, ¿sí? Y nos protegen ante un accidente, un golpe, un traumatismo craneano facial, ¿no? Entonces, por esa razón, y también, obviamente, esa mucosa que está recubriendo los huesos, o mejor dicho, las cavidades nasales, producen moco. Entonces, el moco en la nariz se produce tanto en la cavidad nasal como en las cavidades paranasales. Entonces, allí tenemos mucosa respiratoria, mucosa con células ciliadas, con células caliciformes que se encargan de producir moco todos los días, ¿sí? Bien, entonces recordemos cuál es el seno más importante de todos, pues el que más enferma, el seno maxilar, ¿sí? El seno maxilar es el que ocupa el número 1 en tamaño, es el que se enferma con más frecuencia, así que puede ser pregunta de examen de residentado para ustedes, cuál es el seno que se enferma con más frecuencia. Es el seno maxilar, y también es el seno que tiene más incidencia al cáncer. El carcinoma de senos paranasales se da en el seno maxilar, ¿sí? Y además tenemos el resto de senos, como el seno frontal, los sentidos etmoidales, etc., ¿no? Y eso van a drenar a través de unos conductos conocidos como meatos, ¿sí? En realidad no son conductos, sino son a manera de rutas o caminos de drenaje, ¿sí? Entonces tenemos 3 meatos, nunca se olviden: el meato superior, que es el más posterior, ¿sí? El meato medio, que se encuentra aquí, justamente el seno maxilar, y el meato inferior, que se encuentra debajo del cornete inferior. Entonces, en el meato superior van a drenar el seno esfenoidal y las antillas etmoidales posteriores. En el meato medio, que es el más importante, ¿sí? El meato medio es el más importante. En este meato va a drenar el seno maxilar, los etmoidales anteriores, ¿cierto? Y el frontal. Y en el inferior, exclusivamente el conducto lagrimonasal, por donde lloramos, ¿sí? Entonces, cuando lloramos, lloramos por los ojos y también por la nariz, ¿no, chicas? O sea que el moco que se produce en la nariz no solamente es el moco, sino que las lágrimas caen a través del conducto lacrimonasal. Entonces, y ese conducto drena debajo del cornete inferior, conocido como meato inferior. Lo vamos a ver mucho mejor acá. Fíjense, los senos paranasales, ¿no? Seno frontal, seno maxilar, que es el seno más importante, el seno más grande. Fíjense, el drenaje de los senos tiene que ir de arriba hacia abajo, ¿sí? No es de abajo hacia arriba. Por lo tanto, el único seno que drena de abajo hacia arriba es el seno maxilar. Y es la razón por la cual es el seno que se enferma con mayor frecuencia. Fíjense también la relación entre la nariz y el oído a través de la trompa de Eustaquio. Y el drenaje del conducto lacrimonasal debajo del cornete inferior, o sea, eso es el meato inferior, ¿sí? Por aquí sería el meato medio y el meato superior un poco más arriba. Lo vamos a ver mucho mejor aquí. Imagínense que ese es un corte de la nariz vista así. No sé si me hubieran cortado a mí la cara y están viendo el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, aquí es adelante, aquí es atrás, fíjense, el seno esfenoidal, aquí está la punta de la nariz, ¿sí? Y vemos por aquí cornete inferior, cornete medio, cornete superior, y aquí los drenajes, ¿cierto? El meato inferior, el meato medio y el meato superior con la salida del seno esfenoidal. Fíjense por aquí el conducto lacrimonasal, ¿sí? Meato inferior. Entonces ya saben cómo son los meatos, son simplemente rutas o son vías por donde van a drenar los senos paranasales. Bien, entonces, recordamos un poquito ya la anatomía. Nos vamos a hablar sobre la clasificación de las patologías nasales, específicamente la rinitis, ¿sí? Tenemos varios tipos de rinitis, de entre ellas las más conocidas, ¿no? Como el tiempo, ¿sí? Aguda, subaguda, específicas y crónicas, ¿no? Cuando hablamos de específicas nos referimos a lesiones de granulomatosa, lesiones cancerígenas, ¿no? Sobre todo granulomatosa.
crónicas son rinitis que no las vamos a ver porque en verdad son bastante específicas y no son tan frecuentes. Las que vamos a ver hoy día son las agudas, que no es el tema, pero especialmente la rinitis alérgica, que sí ocupa un buen espacio dentro de la consulta de medicina familiar, de medicina general, atención primaria, ocupa involucra a muchos pacientes, ¿no? Es muy prevalente. Cuando yo me conocí mi salud, por lo menos 30% de los pacientes eran alérgicos, ¿sí? O sea, la cantidad de pacientes alérgicos es muchísima, ¿sí? Pero no todos son rinitis alérgica. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con rinitis vasomotora. Bien, entonces hablemos un poquitillo sobre rinitis aguda. Es una patología sencilla, simple. La coriza, que es la alergia después de un resfrío, ¿sí? Ustedes se resfriaron, de pronto quedaron con un poco de moco, que eso ocurre siempre, ¿no? A este moco no se le llama rinitis alérgica, se le llama coriza, porque tuvo un resfrío previo, ¿sí? Tratamiento para esto, sintomáticos. O sea, de repente por ahí un antihistamínico, por ahí un poquito de agüita con sal, y listo, ¿sí? No hay mayor cosa. Bien, tenemos la rinitis del lactante, ¿sí? Esa es la del recién nacido. Sucede, chicos, no sé si puedo sentarme. Sucede que en los lactantes, ¿no? En los bebés, ustedes habrán visto cuando han llevado pediatría o cuando lleven pediatría, que los lactantes hacen mucho moquito, como que todo el tiempo tienen la nariz, como que movilizan secreciones, ¿no? Entonces, eso no es una rinitis alérgica, ¿sí? Eso es una rinitis vasomotora. Lo que sucede es que los lactantes no tienen madurez de la nariz, o sea, su nariz es inmadura, no movilizan secreciones y las secreciones que ellos producen no dependen de sistema o problemas alérgicos, depende de los cambios de temperatura, no es tan maduro, o sea, ellos no maduran su nariz, entonces no reaccionan bien ante los cambios de temperatura, los olores fuertes, entonces generan moco. Y ese moco no es alergia, ese moco se presenta generalmente en los lactantes, ¿no? Les tapa la nariz, no pueden mamar, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Sencillo, chicos. Ahí evitar en un lactante, evitar darle los antihistamínicos, ¿no? Ustedes saben que el antihistamínico, digamos que el que viene en gotitas, ¿no? De los más pequeñitos, son la clorfenamina y la levocetiricina. Entonces, de inicio tratar de evitar, ¿no? ¿Qué se hace? Se coloca suero salino, ¿cierto? Cloruro de sodio, ¿no? Solución normal. Y una vez que se coloca el cloruro de sodio, se aspira con una perilla. Entonces, eso es mucho más práctico que darle gotitas, ¿no? Que a veces puede tener efecto sedante en los niños. Entonces, es mejor de manera mecánica aspirarle el moco. Otra cosa, cuando colocamos gotas en la nariz, sobre todo en un lactante, tienen que ser gotas tibias, ¿no? Si vamos a ponerle Rinobebé o algún cloruro de sodio, por favor, abríguenlo antes, o si pueden en baño María, para que esa gotita no entre fría. Cualquier líquido frío en la nariz se tapa, ¿cierto? Es una reacción que tenemos nosotros al ambiente o la temperatura baja. Muy bien, tenemos esta otra, la subaguda, ¿no? Rinitis alérgica, que es el que voy a hablar hoy día mucho, y la vasomotora, que es un tipo de patología paroxística, o sea, es ondulante, viene, va, donde no hay estornudos, sino lo que prima es la rinorrea posterior y la obstrucción. Entonces, no se olviden, en la rinitis vasomotora no hay estornudos, no hay escozor, no hay picazón, no hay síntomas oculares. Lo que predomina aquí es la obstrucción y la rinorrea posterior, ¿sí? Se están sintiendo que el moco lo están jalando o lo están pasando. Entonces, ¿qué sucede con estos pacientes? Estos pacientes, ante cambios de temperatura o ante cambios de posición, hacen obstrucción nasal, ¿sí? Los cornetes crecen y se le tapa la nariz. Entonces, ¿aquí no le ha pasado alguna vez de ustedes que, por ejemplo, estando en un país donde hay calefacción y afuera hay nieve? A mí me pasó. Salí de la nieve y se me tapó la nariz, ¿no? O alguien que se acuesta y se le tapa la nariz, ¿cierto? Entonces, la postura, los cambios de postura, los cambios de temperatura, los olores fuertes tapan la nariz sin estornudos. Entonces, eso se llama rinitis vasomotora, ¿sí? Muchas veces se confunde con rinitis alérgica y no es, la fisiopatología no es la misma. Bien, tenemos como definición, la rinitis alérgica es una patología inflamatoria, itis, ¿no? Es una inflamación del revestimiento nasal caracterizado por síntomas que incluyen rinorrea, ¿no? Estornudos, obstrucción o prurito, ¿sí? Fíjense que la rinorrea tiene que ser acuosa o transparente, no puede ser rinorrea amarillenta ni verdosa, ¿sí? Rinorrea acuosa o transparente, estornudos, picazón, ciertos síntomas oculares, obstrucción, ¿sí? Entonces, siempre ver que la rinitis alérgica
el paciente va a referirlo como un moco transparente. Entonces, esa es una de las principales diferencias con la sinusitis aguda, ¿no? O con la rhinosinusitis aguda. El color o la característica de la secreción. Bien, es un problema muy común, no infeccioso, se asocia a una respuesta alterada o una hiperrespuesta mediada por inmunoglobulina E hacia los alergenos, ¿sí? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los alergenos más predominantes a nivel mundial? Digamos, el alergeno número 1 a nivel mundial es el ácaro, ¿sí? Es el ácaro. Entonces, la gran mayoría de pacientes hacen alergia a los ácaros. Los ácaros se encuentran alimentándose de la piel muerta, ¿no? Entonces, colchones, alfombras, almohadas, ¿no? Ropa guardada, ahí están los ácaros, ¿sí? Bien, vemos también que es un problema bastante prevalente, imagínense, 10 a 25% de la población general. Yo calculo que deben ser más o menos unos 30, por lo menos 7 de ustedes son alérgicos, ¿sí? Es muy prevalente y es muy frecuente y la prevalencia está en aumento. Claro, el hacinamiento, cada vez tenemos menos ambientes ventilados, ¿no? Más departamentos, no tantas casas ventiladas, entonces eso genera que el paciente tenga sus alergias, ¿no? Síntomas importantes, ya les dije: rinorrea acuosa, obstrucción nasal, estornudos, prurito nasal, prurito ocular, prurito faríngeo, ticolágrima, ¿no? Entonces son los síntomas que nos pueden ayudar al diagnóstico. Ahora, en cuanto a una rinitis alérgica, esta es una clasificación que yo he hecho. Es una clasificación grande porque hay muchas más, ¿no? Implica 3 causas importantes, ¿sí? Si usted es alérgico, pensar en causa genética. Mamá alérgico, papá alérgico, hermanos alérgicos. No es un problema genético, ¿sí? Tenemos causa ambiental, claro. Trabajo en el archivo del hospital, veo todas las historias clínicas, o trabajo de repente en la corte superior, donde veo expedientes guardados, entonces, o trabajo de repente en un grifo, expediendo gasolina. Entonces, esos pacientes son los que van a ir a la consulta porque tienen un ambiente con aire acondicionado, con alfombras. El ambiente es un ambiente que condiciona las alergias. Pero lo que no hablan las clasificaciones es sobre la parte anatómica, la anatomía nasal, ¿sí? Es importante que el paciente que tiene mucha alergia o es un paciente muy alérgico, se le pueda evaluar la parte ambiental, la parte genética y sobre todo la parte anatómica. Entonces, un consejo para ustedes: todo paciente alérgico intenso, o sea, un paciente que tenga mucha alergia, tiene que tener una evaluación por el especialista, porque nos hemos encontrado sorpresas. Tabiques desviados, lo más frecuente, hipertrofia de cornetes, por ahí un pólipo nasal, por ahí un quiste o un tumor, ¿cierto? Nos hemos encontrado muchas sorpresas, así que siempre la evaluación nasal es súper importante. Bien, la clasificación de la rinitis por el grupo ARIA, que es un grupo que se encarga de describir la patología alérgica nasal, la divide en 2: la rinitis intermitente y la rinitis persistente. Y a su vez, cada una de ellas puede ser leve o moderado severo, ¿sí? La intermitente es la que viene eventualmente, ¿no? Menos de 4 días por semana, y la persistente es la que, obviamente, como su nombre lo dice, ¿no? Más de 4 días por semana. Puede ser leve o puede ser moderado severo, ¿sí? La leve no hay síntomas diurnos, el paciente va bien al trabajo, bien al colegio, sin problema. Pero la moderada severa o moderada grave sí implica riesgos en el actuar diario, ¿sí? O sea, niño va al colegio y se duerme, no le va bien en el colegio, no le va bien en la universidad, en el trabajo anda durmiendo. Entonces, estos pacientes son los que generalmente suelen tener más componente alergénico genético, ¿sí? Ahí muchos de estos son los que tienen que ser evaluados por el alergista. Bien, en cuanto a la terapéutica, que es la clave de la clase de día, tenemos que tener en cuenta primero como un esquema, ¿sí? Ver la parte de la educación, prevención, ¿cierto? Ventilar los ambientes, quitar la ropa guardada, cambiar los colchones, regalar al gato, ¿sí? Cosas así. Eliminación de alergenos, porque está en ello, ¿no? Lavados nasales. Miren, chicos, esto de los lavados nasales no es medicación. Esto no es una pastilla, ¿sí? Ni es un spray especial. Es simplemente agua hervida tibia, ¿sí? Yo les pido que la anoten porque esto les va a ayudar mucho cuando hagan serums, cuando hagan medicina general. Esta práctica de lavados nasales en nuestro país, yo siempre les digo a los alumnos de pregrado, en nuestro país no se conoce. En nuestro país es sorprendente, ¿no? Lavado nasal, ¿quién se va a meter una jeringa con agua en la nariz? Pero en otros países es de práctica muy común, ¿sí? Es más, las botellas, como están viendo acá, las venden en los supermercados, ¿sí? Entonces, lavados nasales es lo que deberíamos nosotros, digamos que proponer
¿no? Y tiene que ser más conocido, más popular. Sencillo. Una taza de agua hervida tibia, un cuarto de cucharadita de sal y una pizca de bicarbonato de sodio. Lo agitamos con la jeringa, obviamente sin aguja, ¿sí? La pura jeringa, ¿sí? Y se van al lavadero o al lavatorio y hacen esto, ¿no? Cuando disparan el chorro, inhalan con la boca abierta, ¿sí? Si ustedes inhalan con la boca abierta, fíjense cómo se eleva mi paladar, ¿no? Entonces yo elevo el paladar de esa manera que, o así, con el paladar elevado, el agua entra por una fosa y sale por la otra. Y no se lo van a tragar ni se van a asfixiar, ¿sí? Es muy sencillo de hacer, bien agachados al lavadero, y eso nos va a ayudar bastante a limpiar el moco de la nariz, a mejorar el clímax mucociliar, porque recuerden que tenemos cilios que se encargan de mover el moco, ¿sí? Y obviamente nos va a limpiar el moco de la nariz, nos va a despejar muchísimo. Entonces, eso se practica en todos los pacientes alérgicos, ¿no? Se puede hacer mañana y noche, ¿no? De 2-3 semanas y listo. En cuanto a medicamentos, que ahora les voy a presentar más adelante, ¿no? Hay de todo tipo, de toda clasificación, medicamentos vía oral, medicamentos tópicos, inmunoterapia, que eso no me corresponde, eso es más del manejo del alergista, y cirugía en los casos donde la nariz tiene algún problema anatómico importante. Ya les dije, un paciente alérgico tiene que tener un descarte, por ejemplo, de poliposis nasal. Tiene que tener una evaluación adecuada del tabique nasal, ¿sí? Y los cornetes también. Entonces, fíjense que el tratamiento de la rinitis alérgica se hace a manera de un escalón, ¿sí? Tenemos rinitis intermitentes y persistentes. Aquí leve y acá moderado severo, ¿no? Leve y moderado severo. Entonces, en todos estos está la parte de prevención, ¿cierto? Se evitan los alergenos, se puede dar un descongestionante tópico, un antihistamínico por ahí, ¿cierto? Pero es a partir de la moderada, intermitente moderada o intermitente severa, donde le agregamos un corticoide tópico nasal, ¿sí? Entonces, en el segundo escalón recién hacemos el uso de los corticoides nasales. Y a partir del tercer y cuarto escalón, ya le agregamos la evaluación por el alergista, ¿sí? Bien, entonces el manejo tiene que ser de acuerdo a lo que predomina en cada paciente. Si ustedes tienen un paciente donde predomina, por ejemplo, la obstrucción nasal, ¿sí? Fíjense cuál es el fármaco que le va a ayudar más para descongestionarse. Obviamente los descongestionantes nasales, ¿sí? Aquí tenemos como molécula a la oxibetazolina, ¿sí? El famoso Afrin, no sé si puedo mencionar el nombre, Afrin, Rinat, ¿no? Respivien, son varios nombres del medicamento, ¿sí? Entonces, el descongestionante nasal es un medicamento que se encarga de disminuir el edema y hacer vasoconstricción. En realidad es un vasoconstrictor muy semejante a la epinefrina, ¿sí? Entonces ustedes se lo colocan y los vasos sanguíneos se hacen constricción. Entonces de esa manera el volumen de la mucosa y la irrigación de la mucosa disminuye, despejando la nariz. ¡Wow! ¿Qué dicen ustedes? Sería el medicamento ideal, ¿cierto? Yo tengo un poco de problemas nasales, alergias, obstrucción, me coloco mi descongestionante y voy a respirar mucho mejor. Claro, es el medicamento ideal, pero hay un pequeño problema. Este medicamento, con el tiempo o con el uso constante, tiene un efecto rebote. Entonces, un descongestionante nasal que se utiliza, digamos que normalmente en menos de 10 días, pues si no lo utiliza 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, y al principio era cada 8 horas, pues después de 2-3 semanas era cada 6 horas, luego cada 4 horas, luego cada 2 horas, porque eso genera cierta dependencia en el paciente. Entonces, este tipo de medicamentos, como los descongestionantes, no pueden ser utilizados por más de una semana o 10 días, ¿sí? Solo de rescate, como un salbutamol, ¿sí? Solo de rescate. Bien. Tenemos que, si el paciente predomina la rinorrea, ¿no? Los estornudos, podemos utilizar un antihistamínico bioral, por ejemplo, ¿no? Porque antihistamínicos nasales no tenemos en el Perú. Está ingresando recién una molécula hindú de un antihistamínico nasal en spray, ¿sí? Pero aún no lo conocemos. Tenemos los antihistamínicos orales, ¿no? Que nos van a permitir mejorar los estornudos, la rinorrea y el prurito, ¿no? Cromoglicato no hay en el Perú. Bromuro de ipratropio no hay para la nariz en el Perú. Lo que tenemos en su defecto es la acetilcisteína tópica, que yo sí les recomiendo muchísimo. Esa acetilcisteína tópica, sobre todo con los cuadros infecciosos crónicos, se utilizan y van muy bien. Es un mucolítico tópico de la nariz. Entonces todo ese moco espeso que tenemos en la nariz podemos utilizarlo o mejorarlo con una acetilcisteína tópica, ¿sí? Lo único malo de este medicamento es el olor, ¿no? Tiene un olor muy fuerte, como huevo podrido, ¿sí? Pero es un medicamento que ayuda muchísimo a mejorar la parte de secreción nasal espesa.
Tenemos también los corticoides tópicos, que son el boom, y en realidad son los que mejoran casi todos los síntomas, como pueden ustedes ver, casi todos los síntomas, ¿sí? Y los corticoides orales, que yo les recomiendo que lo den, digamos, como de rescate. Si está muy alérgico, 2-3 días de corticoide oral y listo, ¿sí? Entonces pueden utilizarlo como un rescate. Y los antileucotrienos, que mejoran mucho la obstrucción nasal. Listo, antihistamínicos orales, ¿no? Son agonistas inversos de los receptores de histamina, ¿cierto? O sea, antihistamina, como su nombre lo dice, inhibe la histamina, ¿cierto? Los receptores de la histamina y todo lo que les digo, ¿no? Eficaces contra la rinorrea, casi todos los síntomas, ¿no? Son seguros para los niños. La idea es que mientras menos antihistamínicos tomen, es mejor, ¿cierto? Entonces, en los niños se ha visto que el uso de antihistamínicos a veces los combinan con pseudoefedrina, y tengan mucho cuidado. La pseudoefedrina es un descongestionante oral, ¿sí? ¿Escucharon? Pseudoefedrina, por ejemplo, el nombre y termina en D. ¿Han escuchado comerciales, no? El nombre y termina en D. Entonces, eso que venden en lo que pasan en los comerciales es la cetiricina con pseudoefedrina. Vamos, el efecto es muy bueno, ¿sí? Desobstruye, descongestiona, el paciente va a respirar mucho mejor inmediatamente, pero tiene efectos secundarios como la ansiedad, la taquicardia, insomnio y en los niños convulsiones. Por esa razón yo no les recomiendo utilizar pseudoefedrina en los niños. Yo personalmente no lo utilizo ni en los adultos, ¿sí? Ni en los adultos, pero para ustedes no lo utilicen por favor en niños, porque se ha visto que puede producir convulsiones en niños menores de 2 años. Vemos también que existen de segunda generación, primera generación y tercera, ¿sí? De tercera generación tenemos la desloratadina, la levocetiricina son de tercera generación. Esos medicamentos no atraviesan la barrera hematocefálica, por lo tanto no tienen efecto sedativo, ¿sí? Lo pueden dar en estudiantes, trabajadores, niñitos, no se van a dormir, ¿sí? Tenemos desloratadina y levocetiricina. Bien, antihistamínicos de segunda, ¿no? Loratadina, cetiricina, ¿no? Y de primera, ketotifeno, clorfenamina, ¿sí? Entonces, los antihistamínicos tópicos, como les dije, ese recién está ingresando al Perú, no lo conocemos mucho. Los esteroides nasales, que son el boom, y que es lo que me gustaría que ustedes se lleven como moraleja o como mensaje en la clase de hoy. Los esteroides o corticoides intranasales son los que mejoran casi todos los síntomas de las rinitis alérgicas y las rinosinusitis agudas y crónicas, ¿sí? O sea, mi clase prácticamente es full corticoides tópicos nasales, ¿no? Son medicamentos eficaces, ¿no? Porque altas concentraciones de la droga llegan con menores riesgos sistémicos, o sea que van a actuar donde yo quiero que actúen, ¿sí? Estos no se van a absorber en la nariz, mejor dicho, no se van a absorber en el cuerpo, solamente en la nariz, ¿sí? Mejoran casi todos los síntomas, puede ser de primera elección, de primera o de segunda para congestión nasal, ¿no? Acá faltó ponerles que el efecto recién se toma al 10º día. Digamos que al 7º día, ¿sí? Al 7º día recién vamos a ver el efecto adecuado. Entonces no es como un descongestionante donde uno se lo coloca y a los 5 minutos ya respira mejor. No, chicos. Un corticoide intranasal toma su tiempo, ¿sí? Y más o menos de 7-10 días para coger el efecto que queremos. Bien, entonces tenemos la biodisponibilidad. La biodisponibilidad es el porcentaje de la droga que vamos a encontrar en sangre, ¿sí? Entonces, la biodisponibilidad es muy bajita en los corticoides, como por ejemplo la mometasona, la fluticasona, ¿sí? Entonces tienen una muy baja biodisponibilidad, por lo tanto no se absorben en la sangre. Yo lo puedo dar en embarazadas, lo puedo dar en ancianos, lo puedo dar en niñitos, ¿sí? Sin problema. Bien, los corticoides se recomiendan mucho, ¿no? Sobre los antileucotrienos, los corticoides intramusculares, mucho cuidado. Cuando ustedes hagan su servicio rural o cuando hagan su internado, van a ver que muchos médicos tienen práctica de colocarle para procesos alérgicos o asmáticos betametasona de depósito, ¿sí? La betametasona de depósito es un medicamento que puede traer efectos secundarios por ser un corticoide de depósito, ¿no? Como acné, hirsutismo, hipertensión, problemas con la glucosa, dislipidemia, y hay un montón de cosas, necrosis vascular de cadera, glaucoma, obesidad, Cushing, son un montón de cosas que eso nos puede ocurrir, ¿no? Entonces, la idea es cada vez utilizarlos menos, ¿no? Tal vez los corticoides intramusculares de depósito, de repente para infiltraciones de rodilla, ¿no? Son cosas que utilizan otras especialidades, pero para nosotros no. Y se sugieren mucho los lavados nasales con soluciones salinas, esto es lo que le acabo de decir, o sea, esto
vendría a ser como que la recomendación, digamos que de los puntos que les he mencionado, como que lo más importante, ¿no? Descongestivos, ya les dije, la oximetazolina, la nafasolina, son medicamentos que desobstruyen la nariz a corto plazo, ¿no? Pero no mejoran otros síntomas, solamente son vasoconstrictores, son descongestionantes, solamente mejoras la respiración, pero no te quita el prurito, ni el moco, etc., ¿no? Y los anticolinérgicos, que no los tenemos aquí, no hay. Bien, entonces más o menos como es el protocolo que les propongo, ¿no? Tenemos el diagnóstico de dermatitis tanto intermitente como persistente. Intermitente leve, ya les dije, con lavados nasales, con corticoides, perdón, con antihistamínicos eventuales, lo podemos manejar. La moderada severa, tenemos aquí que ya podemos darle un corticoide intranasal sin problema, ¿sí? Y dentro de las... y este se parece mucho al manejo de la persistente leve, ¿no? Y en la moderada grave, sí podríamos indicarle un corticoide intranasal, ¿no? Y estos pacientes tienen que ser evaluados por el alergista, estos, ¿no? Si la rinitis no mejora, hay que hacer una evaluación, ¿no? Si el paciente mejora, se puede ir con el tratamiento hasta por un mes, ¿no? O ir bajándole la dosis, de repente por 15 días, después vamos bajando hasta que ya no le damos, ¿no? Y si hay falla con el tratamiento, pues evidentemente manejan con el especialista. Entonces, el tratamiento, como les dije, este cuadrito me gusta más el anterior, en el cual veríamos por etapas, ¿no? Por acá lo tengo. ¿No? El cual por estadios me ayuda o me dice, de acuerdo al tipo de paciente que es, qué medicamento darle. No se olviden que los persistentes son los que, como su nombre lo dice, se encuentran más de 4 días por semana, ¿sí? Bien, aquí un pequeño resumen de los medicamentos que ustedes pueden utilizar. Por ejemplo, aquí tenemos los antihistamínicos orales de segunda, ¿no? Cetiricina, loratadina. Tenemos los de tercera, como desloratadina, levocetiricina, ¿no? Son medicamentos que se utilizan, por ejemplo, la cetiricina y la loratadina yo lo doy de noche. Lo damos de noche porque puede producir sueño. Entonces, durante la noche tomamos un medicamento y listo, ¿no? Por ahí van ustedes a ver algunas recetas donde les dan loratadina mañana y noche. O cetiricina mañana y noche cuando la alergia es muy fuerte. Yo no les recomiendo eso tiene un efecto sedativo. Es mejor darla de noche y de día le damos un corticoide por 2-3 días y va a mejorar mucho la alergia, ¿sí? Entonces, corticoides de día, antihistamínicos de noche, ¿no? Y los corticoides de oral no más de 2 o 3 días, ¿sí? Eso es un tratamiento de rescate que les ayuda mucho y evita utilizar antihistamínicos por 2 veces al día, eso no está bien. Tenemos también los corticoides intranasales, ya les dije, lo que hay en el Perú, tenemos budesonida, ¿no? Lastimosamente tiene un poquito alta la biodisponibilidad, más o menos un 15%, entonces algo del corticoide se absorbe. Entonces imagínense colocarse corticoide 2 meses y absorber 2 meses, eso no está bien, ¿no? Por eso que ese medicamento no es tan famoso. Lo que tenemos aquí en el Perú, ¿no? La fluticasona, tenemos la mometasona, que sí son medicamentos que tienen muy buen efecto. Hay medicamentos originales y hay medicamentos copia. Obviamente el original cuesta un poquito más, ¿no? Pero el efecto, chicos, comparándolo con los medicamentos copia, pues ni hablar, es mucho mejor, ¿no? Y finalmente, tenemos los antagonistas de los receptores de los leucotrienos, ¿no? Como por ejemplo el montelukast. El montelukast viene en presentaciones de 4, 5 y 10 miligramos, ¿sí? Entonces, este montelukast lo reservamos más para pacientes que tienen componente asmático, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un paciente con alergia y además tiene asma, el mejor antihistamínico que mejora la crisis de alergia y retrasa o digamos que prolonga las crisis de asma es el montelukast, ¿sí? Tenemos tabletas masticables de 4 y de 5 miligramos, se da de noche porque da sueño, ¿sí? En los niñitos, en los chiquitos, ¿no? Escolares y preescolares, de 4 a 5 miligramos masticables. Y en adultos viene de 10 miligramos, ¿sí? Entonces este medicamento lo damos por 3 meses, ¿no? Es un montelukast, es un medicamento para la alergia y el asma, ¿no? En cuanto a la rinitis vasomotora, les venía diciendo al principio, ¿no? Eso se confunde mucho con rinitis alérgica. Esta se asemeja, ¿no? Tiene la mayoría de síntomas compartidos, ¿no? Tiene obstrucción nasal, tiene rinorrea, pero es rinorrea posterior, ¿sí? Acá sí hay dolor, acá el paciente se queja de obstrucción y de dolor. Entonces, ¿qué cosa es eso? Es una hiperreactividad de la mucosa nasal, ¿no? Que origina una inflamación, una obstrucción. Imagínense que los cornetes, que son muy parecidos a los cuerpos cavernosos, ¿sí? Muy parecidos, están vascularizados ricamente. Por eso cuando un cornete sangra, sangra durísimo, ¿no? Entonces,
por algunos efectos químicos o bioquímicos, el cornete se llena de sangre, ¿sí? Ante la respuesta de temperatura o postura, se llena de sangre, y ese llenar de sangre hace que el cornete crezca. Entonces un cornete crecido obstruye, ¿sí? Entonces, por eso que los descongestionantes funcionan bien en esos pacientes, ¿no? Son causas genéticas, ¿no? Abuso de descongestivos, ese es el efecto rebote, ¿sí? Algunos medicamentos, ¿no? Hormonas, por ejemplo, o estados como el embarazo, ¿no? Estrógenos, idiopáticos es lo más frecuente. Raciales, tenemos la raza amarilla, la raza morena, tienen tendencia a hacer esto, ¿no? La clínica es la obstrucción nasal basculante, es decir, yo me acuesto, se me tapa la nariz, me volteo para la izquierda, se me tapa la fosa nasal izquierda, me volteo para la derecha, se me tapa la derecha. Entonces, es una obstrucción que varía de acuerdo a la postura y a la temperatura. La rinorrea es acuosa, ¿no? Siempre rinorrea posterior. Puede haber prurito y estornudos, ¿no? Pero principalmente es la obstrucción, ¿sí? Acá ir a la causa, si es que es medicamentosa o es hormonal, ¿no? Ver la causa. Corticoides inhalados funcionan en el 50% de pacientes. Y chicos, finalmente, cirugía, ¿sí? Los pacientes entran a protocolo quirúrgico. Entonces, ¿qué se hace? Se hace la electrofulguración de corneta. Esto está muy de moda en pacientes alérgicos, ¿sí? Se le hace con anestesia local. Anoche, de hecho, hice una, yo, así igualito. Si quieren, al final les enseño un video, ahí lo grabamos, ¿sí? Se pone anestesia tópica en el cornete, se adormece el cornete y luego se coloca un equipo que se le conoce como radiofrecuencia. Entonces, esa radiofrecuencia, la verdadera radiofrecuencia, emite un calor que no llega a más de 70 grados. Es un calor que se encarga de coagular los vasos sanguíneos. Entonces, de a pocos ese cornete se reduce, ¿sí? Y genera, imagínense, el tamaño inicial y el tamaño final, ¿no? Fíjense que aquí hay más obstrucción, en cambio acá yo tengo más espacio para poder respirar. Entonces, ese pequeño, imagínense, de aquí a acá es como que la diferencia es un par de milímetros o unos 3 milímetros. Esa diferencia de 3 milímetros le cambia la vida al paciente, ¿sí? Entonces, un paciente que respira mejor, pues evidentemente les va a agradecer toda la vida. Bien, listo muchachos, entonces hacemos una pequeña pausa y se ponen ustedes a mirar esa imagen, ¿sí? ¿Y qué les parece? Ustedes se acuerdan de repente hace unos años cuando salían en los periódicos, ¿no? Encuentren las 7 diferencias y salía un patito o salía condorito, ¿no? Y la otra también había diferencias, ¿no? Y tenían que buscar, ¿no? Las diferencias. Bien, en esta diapositiva, por favor, quiero que ustedes hagan lo mismo. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? ¿Cuál? Muy bien, doctor, la colección de secreciones, ¿cierto? Hay acúmulo de secreciones, ¿sí? ¿Qué más? Hay una más importante. El estado de la mucosa nasal, ¿sí? Fíjense que aquí la mucosa nasal es una mucosa delgada, eutrófica, ¿cierto? Normal, delgadita. Y aquí la mucosa nasal está engrosada. Entonces, fíjense, si yo les hablaba del drenaje de los ostium y yo tengo una obstrucción porque la mucosa se engrosó como un colchón, ¿qué va a ocurrir? Esa secreción que todos los días producimos, que no dejamos de producir, se va a obstruir, ¿cierto? Se va a acumular. Entonces, el acúmulo de secreciones en realidad es secundario al proceso inflamatorio. Entonces, esto inicia con un cuadro inflamatorio, ¿sí? La rinosinusitis, el nombre correcto es rinosinusitis, ¿no? Sino que es más popular como sinusitis. Entonces, este cuadro es un cuadro inflamatorio que luego se hace infeccioso. Entonces, aquí comienza con un cuadro inflamatorio, ¿sí? Generalmente alérgico, viral, y esto obstruye el drenaje de los ostium y el paciente empieza a secretar moco que se acumula y se infecta. Entonces, para ustedes, yo les pregunto, ¿cuál sería el pilar o cuál sería la base terapéutica de la rinosinusitis? ¿Los antibióticos o los antiinflamatorios? Los antiinflamatorios. Entonces, quédense con ese concepto, ¿sí? El concepto de una rinosinusitis no es el manejo del antibiótico. El concepto ideal es el manejo de la inflamación, ¿sí? Entonces, así voy a comenzar la segunda parte, que es la rinosinusitis, ¿no? Entonces, hayamos visto que en la primera, la rinitis alérgica era un proceso puramente inflamatorio, no había acúmulo de contenido infeccioso, no había contenido purulento ni amarillento, a diferencia de esta, donde sí la hay, ¿sí? Tenemos aguda y crónica. Entonces, recordar aquí, ¿no? La definición de la rinosinusitis es la inflamación de la cubierta de las fosas nasales, ¿cierto? La inflamación de la mucosa nasal y de los senos paranasales, cuyos síntomas principales van a ser dolor, obstrucción y secreción. Es una triada.
O sea, tiene que tener los tres, ¿cierto? Ustedes van a la consulta, como, bueno, ustedes están como médicos, llega un paciente y dice, doctora, vengo porque me duele aquí, en esta zona. Vamos, eso puede ser una alergia, puede ser una sinusitis. Es como vienen los pacientes al principio de la clase, yo les decía, ¿no? Doctora, vengo por mi sinusitis. Entonces ya ellos se ponen el diagnóstico, ¿no? Y ustedes dicen, la sinusitis, pues hay que dar su antibiótico. No, chicos, tienen que evaluar al paciente una buena anamnesis, un buen examen físico, ¿no? Y el dolor viene con fiebre, el dolor tiene moco verde, no, eso es una alergia. Pero si tiene el paciente dolor, ¿no? Dolor y además obstrucción y además secreción nasal amarillenta o verdosa, eso es un cuadro infeccioso, ¿sí? Eso es una rinosinusitis. Entonces, el goteo o la descarga puede ser anterior o generalmente es posterior, ¿sí? Entonces, señora, ¿se están pasando mocos? Sí, yo jalo y boto un moco. Entonces, eso puede ser, y es un moco transparente o verdoso, más verdoso. Eso puede ser un cuadro sinusal, ¿sí? Puede haber mal olor y puede haber hiposmia. Fíjense aquí, estamos viendo una imagen endoscópica, una foto, donde me está señalando aquí, o estoy señalándoles el meato medio, ¿sí? Meato medio, seno maxilar. Entonces, fíjense, el meato seno maxilar está por acá. Esta imagen corresponde a este paciente, ¿no? Entonces, aquí en el círculo les estoy poniendo el meato medio y es esto. Este meato medio se encarga de drenar el seno maxilar. Pero ustedes ven que está bloqueado, lleno de secreción, pus, que está saliendo, es esto, ¿sí? Entonces, esa es una rinosinusitis maxilar, ¿no? Parece que es agudo porque no veo engrosamiento de la mucosa, parece que es agudo, ¿no? Bien, ¿qué condiciones predisponen una sinusitis? Ustedes recuerdan el dicho antiguo de las tías abuelas, ¿no? ¿Tienes tu sinusitis? Ah, es que tienes tu gripe mal curada, ¿sí? ¿Han escuchado? Tienes tu gripe mal curada, ¿sí? Entonces, algo de razón tienen, chicos, algo de razón tienen, colegas. Un paciente que tiene un cuadro gripal o un cuadro viral, ¿no? Que es la primera causa de los cuadros sinusales, ¿no? Que no han sido manejadas correctamente, donde ha predominado el edema y no se ha mejorado, puede condicionarnos a un cuadro sinusal. Vemos que la rinitis alérgica, algunos problemas anatómicos, ¿no? Tabique, cornetes, un montón de cosas, ¿no? Algunos problemas inmunitarios, inmunoglobulinas, fibrosis quística, drogas, poca cocaína, un montón de cosas que nos pueden producir los cuadros sinusales. Pero aquí principalmente son los dos primeros, especialmente el primero, ¿sí? Las infecciones virales. Vemos que la duración de la enfermedad se clasifica en aguda y crónica, ¿sí? Esto puede ser más de 8 semanas, es crónica, menos de 8 semanas es aguda, ¿no? Y dentro de la crónica, la clasificación actual es rinosinusitis crónica sin poliposis o con poliposis, ¿sí? Entonces no se olviden, aguda y crónica, con o sin. Listo, la aguda, sencillo, ¿no? Aquí se debe, como su nombre lo dice, ¿no? Un proceso inflamatorio que llega a la obstrucción del drenaje mucociliar. Entonces esto es un cuadro de reciente aparición. Un paciente que tuvo un resfrío, que tuvo un cuadro faríngeo, un cuadro respiratorio alto, puede evolucionar hacia un cuadro sinusal agudo. Ojo, el antecedente de la sinusitis no tiene nada que ver con inmersión a piscinas, con ¿cómo le llaman eso? Cámara hiperbárica, no. Eso es un cuadro viral, ¿sí? No son cuadros anatómicos nasales. No tiene nada que ver con meterse en la piscina o oler tal cosa, ¿no? Aquí los gérmenes que están inmiscuidos son los mismos gérmenes de la otitis media aguda, ¿sí? Me refiero a Pseudococcus pneumoniae, a Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Neisseria catarrhalis, ¿no? Son cuadros de procesos agudos, ¿sí? También pueden ser virales, evidentemente, ¿no? Rinovirus, influenza y parainfluenza. ¿Listo? Entonces, el diagnóstico, chicos. El segundo objetivo de esta clase, después de hacer la diferencia entre una sinusitis y una rinitis, es esto. Quiero que ustedes se lleven como concepto lo siguiente, que el diagnóstico del paciente actualmente solamente es la historia clínica y el examen físico, ¿sí? Antes se consideraba el uso de una radiografía, ¿sí? Como diagnóstico para poder empezar el tratamiento. Actualmente, hará unos 4 o 5 años, la Academia Americana de Otorrino lo retiró. No radiografías para diagnóstico de sinusitis aguda, ya no más, ¿sí? Esto implica costos, implica tiempo de espera, implica que tienen que volver a la consulta, y esto los americanos vieron que en números, ¿no? Y sacan todo en dólares, ¿no? Suman, restan, multiplican, dividen, no, esto es mucho gasto. Entonces eso ya no se utiliza, ¿no? Cuando uno tiene una sospecha de un cuadro sinusal, lo que hace es una buena historia clínica, un buen examen físico y le da tratamiento ya. No hay que esperar una radiografía, ¿sí?
Entonces el tratamiento se basa en la identificación de los factores predisponentes. Por ejemplo, yo trabajo de repente pintando, ¿no? El olor de la pintura, o haciendo limpieza, ¿no? El olor del, ¿cómo se llama? La lejía, los olores pueden generar inflamación de la mucosa y eso genera un cuadro sinusal. Entonces, ver la identificación de los factores, ¿no? Lavados nasales, ya les dije, son pilares en alergia y sinusitis, ¿no? Y los antibióticos, como son casos agudos, utilizaremos las penicilinas por 14 días, no menos de 14 días, ¿sí? Tenemos como antibióticos pilares amoxicilina o amoxicilina, que nos gusta bastante, ¿no? Si es alérgico, tenemos cefalosporinas de segunda, ¿no? Cefaclor, cefaloxima. En los que no tienen, por ejemplo, o están en un muy mal estado, podemos utilizar una cefalosporina de tercera, como ceftriaxona, ¿sí? Macrólidos para los alérgicos también, claritromicina funciona muy bien. Y quinolonas, podría ser, ¿no? Podría ser. Corticoides tópicos, ya les dije, aquí duplicamos la dosis, mañana y noche, mañana y noche, mañana y noche, para que la inflamación baje, pues obviamente mucho mejor. Los corticoides orales son el otro punto importante, ¿sí? No se olviden, la rhinosinusitis es infección e inflamación. Pero ¿cómo comenzó el cuadro? Con una inflamación. ¿Qué medicamentos antiinflamatorios llegan bien a la mucosa respiratoria, bronquial? ¿Los AINES o los corticoides? Los corticoides. Los AINES aquí no tienen ningún rol, ¿sí? Entonces, digamos que un AINE ustedes le pueden dar de repente, pues, si me duele mucho, ¿no? Pero en realidad el pilar es un corticoide. No se olviden, mucosa respiratoria es sensible a corticoides, no AINES. Bien, tenemos también los vasoconstrictores. Oximetazolina nos ayudaría mucho, ¿sí? Porque son descongestionantes, ¿no? Y los analgésicos, pues, sí, el paciente le duele mucho, ¿no? Entonces, este cuadrito me ayuda mucho a más o menos hacer el algoritmo de cómo yo debo manejar un paciente con síntomas sugestivos de sinusitis, ¿no? Manejo inicial, historia clínica, el examen físico, ¿no? Ver factores importantes y le doy tratamiento si el paciente es positivo o muy sospechoso, ¿sí? Si es el paciente sospechoso y después del tratamiento no mejora, si no mejora, aquí recién le pido un estudio de imágenes cuando no mejora. Pero ya no le pido una radiografía, sino le pido una tomografía, ¿sí? Entonces la radiografía realmente para cuestiones de otorrino está dejándose de lado, ¿no? Salvo que es en lugares alejados, cuando tengo un tomógrafo, bueno, lo utilizo, ¿no? Pero idealmente es una tomografía cuando el primer tratamiento no me funciona. ¿Listo? Y si la tomografía la tiene, ¿no? Y le doy tratamiento nuevamente y no mejora, si sigue sin mejorar, este paciente entra a protocolo quirúrgico, ¿sí? Porque de acá a acá ya han pasado por lo menos más de 8 semanas, ¿sí? Entonces no se olvide, sospecha clínica, le doy tratamiento, si no mejora, le pido un estudio de imágenes, tomografía es mucho mejor que radiografía, y si es que no mejora con la segunda esquema de tratamiento, pues cirugía. ¿Listo? ¿Qué les parece esta radiografía? Chicos, es una radiografía de Waters, ¿sí? Por si acaso. ¿Qué están viendo aquí? Un tabique central, ¿cierto? Lineal, un seno maxilar izquierdo libre, ¿no? Ventilado, y un seno maxilar derecho con un nivel, ¿cierto? Entonces, esto es una rhinosinusitis. Ahora, si ustedes ajustan bien, pues lo van a ver. Pero fíjense la diferencia con una tomografía. Ay, no se ve bien. ¿Lo ven bien? ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, en la tomografía yo voy a ver el mismo paciente y voy a ver otros factores como por ejemplo el estado del tabique, el estado de los cornetes. Fíjense la secreción o el contenido purulento en este seno y en este seno no. ¿Sí? Entonces, la diferencia mucho mejor la voy a ver con tomografía. Por cuestiones de didáctica, recordar, ¿no? La radiología, ¿no? La radiografía de Waters para senos maxilares, la radiografía de Caldwell para seno frontal, ¿no? Lateral para ver las esfenoides, pero en realidad eso no es terapéutica, eso es para recordar un poquito. Y finalmente, ya para terminar, los cuadros de sinusitis crónica o la rhinosinusitis crónica, donde el proceso inflamatorio dura más de 8 semanas, ¿sí? Aquí los síntomas del paciente van a ser un poco menos intensos, porque recordemos que en una aguda, ¿no? Hay dolor, obstrucción, moco verde, esa triada que les dije. Aquí prima principalmente o básicamente la obstrucción, la descarga posterior, ¿no? Alteración del olfato, y el dolor puede presentarse ante una agudización, pero aquí no hay tanto dolor. Más lo que predomina es la obstrucción y la secreción nasal, ¿no? Entonces vean aquí el edema, ¿no? Puede haber secreción, puede haber pólipos inflamatorios que crezcan en su defecto, ¿no? Son pólipos que aparecen luego de una inflamación.
y hay que ver cómo está el meato medio en el examen físico, ¿no? Finalmente, el tratamiento es identificación de factores predisponentes. Por ejemplo, yo tengo un tabique desviado que me está obstruyendo el meato. Entonces, ese paciente cuando entras a la operación, el protocolo quirúrgico es a abrir el meato, pero antes corregir el tabique desviado. Entonces, para eso es la cirugía, ¿no? Para corregir los factores que no mejoran el estado del paciente. Lavados nasales también. Y los antibióticos aquí ya no son por 14 días, aquí van por mes y medio, ¿sí? Quinolonas, ¿no? De segunda y tercera, por ejemplo, ciprofloxacino, levofloxacino, que me cubre muy bien gérmenes aerobios, anaerobios, ¿no? Gérmenes atípicos. Claritromicina, que también funciona muy bien en largas dosis. Ustedes saben que la claritromicina, que es un macrólido, tiene efecto antibiótico, llega muy bien a senos paranasales, llega muy bien a oído, la claritromicina, y sobre todo tiene un poder antiinflamatorio. La claritromicina altera algunas interleuquinas, que son interleuquinas inflamatorias. Entonces, este medicamento no solamente tiene efecto antibiótico, sino también un efecto antiinflamatorio. Mejora el clírax mucociliar, entonces es un buen producto, ¿no? Podemos darle doxiciclina, clinda, ¿no? Y un tratamiento tópico como en Estados Unidos utilizan cremas antibióticas, ¿sí? En la nariz. Bien, el tratamiento quirúrgico se basa o se fundamenta en mejorar la apertura del meato medio para poder, meato medio o meato superior, dependiendo del tipo de o qué seno está alterado, ¿no? Aperturar el meato, aspirar el moco, ¿no? Limpiar esa mucosa y dejarlo permeable, ¿sí? Si yo tengo un tabique desviado, pues corrijo el tabique. Si tengo cornetes hipertróficos, corrijo los cornetes. Si tengo un pólipo, pues quito el pólipo, ¿sí? Entonces, para eso considerar este procedimiento o este tratamiento quirúrgico a pacientes que no mejoran sus cuadros serosales, ¿sí? Y listo. Eso sería todo. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? ¿Sí o no? Ajá, es una buena pregunta. Entonces, para poder recordar esto, tienen que tener ustedes en cuenta con qué senos nacemos, ¿sí? Entonces, nosotros nacemos con los senos etmoidales y maxilares, ¿no? Imagínense que en los niños, en un recién nacido, nacemos con esto, etmoidales y maxilares, que tienen, fíjense, tienen la forma de un 8 o de un reloj de arena, es porque nunca se olviden, ¿no? Senos etmoidales y senos maxilares. Entonces, en los adultos, como lo dije al principio, predomina la sinusitis maxilar. En los niños predomina la sinusitis etmoidal, ¿sí? A diferencia de los adultos, los niñitos pueden hacer complicaciones orbitarias de la sinusitis. Bueno, mi tema hoy día no era complicaciones, pero más o menos les explico. La cercanía entre la lámina papirácea, que separa al ojo de la nariz, esa cercanía, o a veces esa dehiscencia congénita, puede hacer que los niños que tienen sinusitis aguda etmoidal se puedan complicar con abscesos o infecciones en el ojo. Entonces pueden hacer abscesos, pueden hacer celulitis unitaria, pueden hacer inclusive trombosis del seno cavernoso, producto de una infección del globo ocular. Entonces, mejor dicho, de la órbita, ¿no? Entonces, tener en cuenta que todos los niños que tienen un problema de celulitis o absceso en el ojo, siempre considerar un cuadro sinusal o una sinusitis etmoidal, ¿sí? ¿Otra pregunta? ¿Los qué dijo? Ajá. En las agudas. Por ejemplo, un cuadro de rinosinusitis aguda, ¿no? Han visto que la fisiopatología se basa en la inflamación. Entonces yo tengo que darle un antiinflamatorio. Yo les puedo indicar al paciente, por ejemplo, ¿no? Un deflazacort por unos 5 días más o menos, y a la vez un corticoide intranasal. O sea, hay que darle con todo, doctor. Intranasal, tópico, inclusive lo doy bidiario, o sea, mañana y noche, ¿sí? Y bioral. Aquí hay que darle un antiinflamatorio a fuerza y con todo, ¿sí? ¿Otra pregunta? No se olviden los lavados nasales, son pilares. Yo creo que este curso está muy bien para que ustedes recuerden los pilares o cuáles son los lineamientos para las patologías más frecuentes. A partir de ahora, espero que cuando terminen este curso sepan que los lavados nasales no son un crimen ni son un fenómeno, simplemente es una buena práctica diaria para poder mejorar la obstrucción nasal, ¿sí? No es nada malo, al contrario, ayuda muchísimo a respirar mejor, ¿sí? Y la inflamación, en el caso de rinitis alérgica y en el caso de rinosinusitis crónica, es, digamos que, el factor más importante,
¿sí? La alérgica para cuadros inflamatorios puros, la infecciosa para cuadros inflamatorios que luego se complican con un proceso infeccioso, bacteriano, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sinusitis dentaria, ¿sí? Es aquella, por ejemplo, que se presenta en pacientes que tienen una extracción. Aquí, por ejemplo, fíjense, hay un diente y a veces las raíces están muy metidas en el seno, ¿sí? Entonces, por alguna razón, ese seno o ese diente se caria, ¿no? O le extraen el diente por X razones. Entonces, aquí hay una contaminación que puede existir hacia el seno maxilar sin tener itis, o sea, sin tener rinitis, sin tener inflamación. Aquí la infección asciende desde la saliva, desde la boca y se mete al seno maxilar. Eso es una sinusitis maxilar dentaria, ¿cierto? Y esa se va a hacer tratamiento en la clindamicina. Ya ahí no le vamos a dar penicilina, porque aquí no estamos hablando de neumococo, estamos hablando de gérmenes atípicos, perdón, gérmenes anaerobios, ¿sí? Metoceptococo, gérmenes que están en, ¿sí? Clinda. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí, doctor? Sí, doctor. Muy bien, es una muy buena pregunta, ¿sí? Los corticoides intranasales se han hecho para ser utilizados por largo tiempo, ¿sí? Mínimo unos 3 meses, ¿no? Mínimo 3 a 6 meses, ¿sí? Cuando tienen poliposis nasal, 1 año, ¿no? Pero se ha visto que los corticoides sí tienen un efecto, uno de los pocos efectos adversos, ¿no? Que atrofian la mucosa en algunos casos, como todo corticoide. Si ustedes se ponen un corticoide en crema, pues también les va a atrofiar un poquitito la mucosa o la piel, digamos, ¿no? Pero en la nariz, esa pequeña atrofia de la mucosa, esa sequedad, puede producir sangrado. O sea, la mucosa se raja, ¿listo? Producto de la hipersequedad. Entonces el paciente sangra y viene a la consulta por sangrado, ¿no? ¿Qué hacer? Suspender unos días, ¿no? Hidratar la nariz, decirle que lo utilice de repente interdiario, ¿no? Pero no dejar de utilizarlo, ¿sí? Simplemente es quitarlo por un tiempito, hidratarla y luego continuarla de nuevo, ¿sí? ¿Listo? ¿No hay más preguntas? ¿Nada más? Bien, chicos, les agradezco mucho su atención. ¿Listo? Cualquier cosa, yo me encuentro en el hospital Loaiza, ¿sí? Si tienen ustedes alguna vez alguna duda de otorrino o quieren, como tengo chicos que están yendo ahorita en verano, pues les doy la bienvenida, ¿no?